ver, vamos a ir comenzando con la clase, no veo que estén ingresando más chicos. Ahora para presentar y para mejor conexión, así voy a ir desactivo un poquito la cámara, así les presento. Ustedes cuanto mucho me hablan, me van hablando. Yo tengo también acá el celular conectado para irlos viendo a medida que... Cualquier cosa, ustedes cualquier cosa me hablan, me escriben, me van diciendo, ¿sí? Así nos vamos comunicando. Bueno, vamos a ir empezando entonces, como les decía, bueno, esta clase, el número 3 que tienen, es de corazón y circulación sanguínea. Mi nombre es Mónica Marmunti, que no me he presentado, no sé si por ahí con algunos de ustedes he estado en el curso de ingreso o en bioquímica, pero bueno, mi nombre es Mónica Marmunti. Acá les estoy señalando el mail, por si después alguno quiere las diapositivas, me escriben este mail y yo se las envío. Es monicamarmunti@yahoo.com. Después al finalizar la clase, vuelvo a ponerles una diapositiva para recordarles el mail, así, así cuanto mucho, bueno, el que quiera me escribe ese mail y yo se las envío. Bueno, con respecto a este sistema, al sistema circulatorio, tenemos acá en cuenta que todas las células animales necesitan constantemente un aporte continuo de nutrientes y de oxígeno, ¿sí? De tanto de nutrientes como de oxígeno, y también la eliminación de esos desechos metabólicos celular. Por lo tanto, este sistema circulatorio tiene como funciones el transporte de nutrientes desde el aparato digestivo y regiones de almacenamiento hasta todas las células del cuerpo. También, por otro lado, el transporte de oxígeno desde el sistema respiratorio hasta todas las células del cuerpo y la eliminación del dióxido de carbono, ¿sí? También la eliminación de desechos metabólicos desde las células hasta los órganos de excreción. También a través de todo este sistema circulatorio se van a transportar otras sustancias, como por ejemplo hormonas. Con todo este sistema se va a mantener todo el equilibrio hidrosalino, todos los iones presentes. Bueno, a través del sistema circulatorio, que el medio conductor, digamos, es la sangre. También va a actuar como en defensa contra organismos extraños, va a participar en la regulación de la temperatura en los animales que son homeotermos, ¿sí? O sea que todo este sistema circulatorio, además, por todo lo que transporta, digamos, es un sistema no solo de distribución, también es un sistema de mezcla y de integración. Bueno, acá en esta diapositiva podemos apreciar los componentes del aparato circulatorio. Bueno, uno de los componentes acá que faltaría, que ahora vamos a ir viendo las características, es la sangre. Y después está formado por el corazón, que es el que actúa como una bomba impulsora de la sangre, ¿sí? Fíjense que el corazón está formado por 4 cavidades, 2 aurículas en la parte superior y 2 ventrículos en la parte inferior.
Cuando estamos mirando así la imagen del corazón, vemos el lado del corazón que sería izquierdo, que en realidad si yo lo miro de frente, está hacia mi derecha, ¿sí? Y es todo esto que está graficado o pintado más en rojo, en morado, ¿sí? Esta sería, nos vamos a ir refiriendo a la parte izquierda del corazón, o sea que tenemos aurícula y ventrículo izquierdo, ¿sí? Y mirando hacia el frente, toda esta parte que está en celeste, sería toda la parte del corazón cuando nos referimos al corazón derecho, ¿sí? Aurícula derecha, ventrículo derecho. Y después tenemos todo un sistema de vasos sanguíneos, como que son arteriales, capilares, venosos, de acuerdo cada vez al diámetro que tienen cada uno de estos vasos sanguíneos, o sea, los de mayor diámetro son las arterias, venas, y después se van ramificando cada vez en vasos de menor diámetro y forman entonces los capilares. Bueno, acá tenemos en este esquema para ver con otro detalle los distintos tipos de vasos sanguíneos, como son las arterias, que son las de mayor calibre, de mayor diámetro, que van a ser las encargadas de conducir la sangre desde el corazón hacia el resto de los órganos y tejidos. Después tenemos las venas, que llevan la sangre desde los órganos hacia el corazón. Y bueno, y a medida que todas estas arterias y venas se van ramificando, van disminuyendo el diámetro, como les decía, tenemos, por ejemplo, arteriolas, las vénulas, y cada vez más pequeños los capilares, ¿sí? Los capilares, que son vasos ya de paredes más finas, que comunican tanto las arterias con las venas, ¿sí? También la parte de venas va a contener válvulas, ¿sí? Válvulas venosas, que son las que van a impedir el retroceso de la sangre. Bueno, en cuanto al sistema circulatorio o a la circulación sanguínea, tenemos que este sistema circulatorio es un circuito cerrado, que está compuesto entonces, como decíamos, por una bomba activa, que es el corazón, ¿sí? Y todo un sistema de conductos, donde va a ir circulando la sangre, también la linfa, de manera que constante, o sea, de una forma así constante, donde van a participar las presiones y la velocidad. Se van a tener en cuenta la presión sanguínea y la velocidad. Bueno, disculpen, estoy admitiendo acá a los chicos. A esta circulación sanguínea la podemos dividir en dos partes. Por un lado, en la circulación mayor o sistémica, y por otro lado, en la circulación menor o pulmonar. La circulación menor o pulmonar, fíjense, es la que conecta, digamos, al corazón con los pulmones. Esa sería la circulación menor o pulmonar. Y la circulación mayor sería el corazón con el resto de todos los demás órganos y tejidos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar a describir cómo sería la circulación menor. Bueno, acá tenemos otra vez nuevamente para guiarnos el gráfico del corazón. Recuerdan, del lado izquierdo, esta parte que les estoy marcando acá, con la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, hay una válvula que se llama válvula mitral, que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Después tenemos por otro lado la aurícula derecha con el ventrículo derecho, donde se comunican ambos a través de la válvula tricúspide, ¿sí? Bueno, después acá vemos cómo desde el ventrículo derecho se comunica con la válvula pulmonar, de la arteria pulmonar, y bueno, y acá el ventrículo izquierdo con la válvula
aórtica, que se comunica entonces, bueno, acá tenemos con la aorta, ahora vamos a ir viendo. Entonces, volviendo a la circulación menor o circulación pulmonar, entonces es la que se da entre el corazón y los pulmones. Esta circulación se da a través de la arteria pulmonar, ven que les estoy marcando acá, desde la arteria, o acá, la arteria pulmonar, y las venas pulmonares. Bueno, ¿cómo comienza este circuito? Bueno, la sangre desoxigenada, sería de este lado que tenemos, que está marcado acá en azul, la sangre desoxigenada, la que contiene dióxido de carbono, ¿sí? Que es la que va a provenir de la circulación mayor, va a llegar al corazón derecho, ¿sí? Llega acá al corazón derecho, a través de las venas cavas, tanto las venas cavas craneal y caudal, vemos acá en esta parte, y llegan acá al atrio o a la aurícula derecha. Pasan a través de la válvula tricúspide, ¿sí? Y pasando por esta válvula tricúspide llega al ventrículo derecho. Y luego por las arterias pulmonares va hacia los pulmones, ¿sí? ¿Se entendió este circuito? Bien, entonces, desde las venas cavas, que provienen de la circulación general, llegan a la aurícula derecha, de la aurícula derecha esa sangre desoxigenada pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide y de ahí va a través de la arteria pulmonar a los pulmones, donde, ¿qué va a hacer? Se va a oxigenar, ¿sí? Donde se va a establecer ahí el intercambio gaseoso. Una vez que se oxigena, que se realiza el intercambio gaseoso, la sangre ya oxigenada, ahora va a salir mediante las venas pulmonares y va a llegar al atrio izquierdo, o sea, a la aurícula izquierda del lado del corazón izquierdo, ¿sí? O sea, a través de estas venas pulmonares llega a la aurícula izquierda. Bueno, por otro lado tenemos cómo se establece la circulación mayor o sistémica, que es la que se va a dar entre el corazón y el resto del organismo. Bueno, a través de, esto se va a dar entonces a través de un sistema también arterial y venoso. En este circuito se va a producir sobre todo el intercambio de nutrientes y desechos metabólicos. Entonces, en este caso, la sangre oxigenada, que vimos en el caso anterior, que provenía de la circulación menor, que había llegado al corazón izquierdo a través de las venas pulmonares, llega entonces a la aurícula izquierda. De acá, de la aurícula izquierda, va a pasar a través de la válvula mitral, pasa al ventrículo izquierdo. Y luego esa sangre oxigenada a través de la arteria aorta, que es esta que tenemos acá, no sé si ven que les estoy marcando, a través de la aorta se va a dirigir al resto del organismo. Va a llegar entonces la sangre oxigenada al resto del organismo. Bueno, o sea, la aorta se va a ir ramificando cada vez en vasos sanguíneos de menor sanguíneo, de menor calibre, ¿sí? Hasta llegar a obtener entonces capilares, que son bien delgados, y ahí es donde se va a producir el intercambio de nutrientes y de desechos, o sea, la sangre oxigenada lleva entonces el oxígeno, el intercambio de nutrientes y se va a producir también el intercambio de desechos. Después esa sangre desoxigenada, otra vez la sangre nuevamente cargada con dióxido de carbono, va a ir mediante las venas cavas otra vez, cavas craneal y caudal, y va a retomar entonces nuevamente al corazón derecho.
Bueno, dentro de las funciones, que en parte lo estuvimos diciendo, las funciones entonces del sistema circulatorio, tiene una función muy importante como transporte, ¿sí? Entonces transporta nutrientes, desechos, gases respiratorios, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono, transporta hormonas, vitaminas. Otra de las funciones que tiene es mantener la temperatura corporal, defender al organismo de la entrada de microbios o sustancias extrañas, de controlar las hemorragias, de regular el pH, la presión arterial. En cuanto a los componentes de la sangre, tenemos que la sangre entonces es un tejido fluido, ¿sí? Que está formada por una fase líquida, que recibe el nombre de plasma, y una fase sólida, que tiene a los componentes formes de la sangre, ¿sí? Que es la que está formada por las células, como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Acá tenemos en un esquema, entonces, a la cual vemos en la parte inferior, más oscura, detallando los elementos formes de la sangre, como son los glóbulos blancos, las plaquetas, los glóbulos rojos, y la parte líquida, que es el plasma, el cual va a contener agua, básicamente, el mayor porcentaje es agua, que es el medio entonces en el cual van a ir circulando todos estos elementos formes, donde van a estar los iones, van a haber proteínas, nutrientes, se van a transportar los gases y los desechos. Bueno, la sangre presenta viscosidad, que es esta propiedad que va a tener el líquido que se opone a que éste fluya, ¿sí? Se caracteriza por ser viscosa. Entonces, esa propiedad, entonces, que se opone a que este medio fluya, va a existir una resistencia, ¿sí? O sea, como esta sangre, al ser viscosa, esa viscosidad hace de que haya una resistencia a que este líquido fluya. ¿Qué es cuando hablamos de volemia? Volemia sería todo el volumen ocupado por la sangre. Lo que pasa es que todo este volumen que tiene el organismo, cada cuerpo ocupado por la sangre, está distribuido a lo largo de todo el cuerpo. Todo este volumen va a estar formado entonces por agua, por sólidos del plasma y los sólidos de las células sanguíneas, de esos elementos formes. Se calcula aproximadamente que la volemia es de unos 70 a unos 80 mililitros de sangre por kilogramos de peso corporal, ¿sí? O sea que cuando nos referimos a la volemia, sería el volumen total ocupado por la sangre. Bueno, ¿cómo es que la sangre puede ir circulando a lo largo de todo este circuito? Bueno, gracias a la presencia entonces del corazón, que actúa como una bomba impelente y como una bomba también pulsátil, ¿sí? Se dice que es una bomba pulsátil porque posee ciclos, ¿sí? Con momentos en que vamos a tener una presión que alcanza un valor alto y luego baja, ¿sí? Estos ciclos van a estar relacionados con fases, que ahora las vamos a ver, de contracción y relajación, ¿sí? Entonces, bueno, el corazón es una bomba pulsátil porque tiene ciclos con momentos en que la presión alcanza un valor alto y luego un valor mínimo.
Y además es una bomba impelente porque va impulsando la sangre en un sentido, creando presiones positivas, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de presión decíamos que a lo largo tenemos una presión máxima y una presión mínima. La presión máxima coincide con la sístole ventricular. Este es el momento de contracción del corazón, ¿sí? Y ahí es el momento de la presión máxima y por eso se llama también presión sistólica. Un valor máximo normal o aproximado, sobre todo esto referido más que nada también, por ejemplo, en el hombre, es de 100 milímetros de mercurio. La presión se mide en milímetros de mercurio. Después tenemos una presión mínima que se da al final de la diástole ventricular, que es el momento de la relajación, ¿sí? También se llama presión diastólica y alcanza un valor mínimo de 80 milímetros de mercurio. Bueno, acá tenemos en este gráfico lo que decíamos de tanto de la presión máxima y mínima, que la máxima estaba en relación con el momento de la sístole, y la presión mínima que está en relación en el momento de la diástole. Entonces, la diástole es el periodo de relajación del corazón, ¿sí? Cuando el corazón se relaja, permite el ingreso de sangre, ¿sí? Y entonces se va llenando el corazón, y tenemos acá también que se van llenando también los ventrículos. En este momento es la fase donde los cardiomiocitos se nutren, ¿sí? Las células también del corazón. Entonces, como tenemos acá, en la diástole, este corazón se relaja, permite que la sangre ingrese primero a las aurículas y luego a los ventrículos. Luego viene el periodo de sístole, que es el periodo de contracción, que es un evento activo. Es el momento en este periodo de contracción, es cuando se produce la salida o la eyección de la sangre desde el ventrículo hacia los vasos arteriales, ¿sí? Entonces tenemos que el corazón se contrae para que la sangre pueda salir entonces con fuerza. Pueden salir a través de los ventrículos y salir a través de las arterias. Disculpen, estaba viendo acá que alguien me había escrito, me pedían el mail, no se preocupen que al finalizar las diapositivas yo les envío el mail, ¿sí? Igualmente, bueno, les repito que es monicamarmunti@yahoo.com, pero al final del mail, perdón, al final de la presentación les vuelvo a colocar el mail para que lo tengan. Bueno, en esta diapositiva yo les representé, por ejemplo, lo que tiene en cuenta la hemodinamia, ¿sí? Que estudia todos los principios físicos que van a regir este flujo sanguíneo, ¿sí? Este flujo de sangre que va por los vasos sanguíneos y las cavidades cardíacas. Acá, a lo largo de todo este flujo sanguíneo, fíjense que tenemos en cuenta el volumen, la presión, la velocidad, el diámetro, ¿sí? El volumen es cuando nos referimos a la volemia, que esa volemia, recuerdan la cantidad de sangre total que tiene el organismo. La volemia es la misma que está dentro del organismo, pero el flujo sanguíneo de las distintas partes del cuerpo pueden aumentar o disminuir, ¿no? Por una redistribución del mismo según las condiciones fisiológicas en las que se encuentre el animal,
como les decía yo, hoy el volumen es el mismo en todo el organismo, pero esa cantidad está distribuida a lo largo del cuerpo del organismo. Por ejemplo, en condiciones fisiológicas, por ejemplo, en un estado de ejercicio, se puede encontrar distribuido mayor volumen de sangre en la zona de los músculos, en la parte así de ejercicio. Muchas veces también, por ciertas situaciones, ese volumen puede disminuir, como por ejemplo por una hemorragia. Bueno, con respecto a la presión se calcula mediante una fórmula, o la fórmula, mejor dicho, de la presión, que establece que es la fuerza sobre el área, es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de los vasos sanguíneos, y como hoy vimos, la presión se mide en milímetros de mercurio. El ciclo cardíaco vimos que tenía una presión máxima o presión sistólica y una presión mínima o presión diastólica, ¿sí? Nuevamente le repito, en la presión sistólica es la presión que se produce en el momento en que se eyecta la sangre tras la contracción ventricular sobre las paredes de la arteria aorta, y la presión diastólica o mínima es la presión que ejerce la sangre al momento en que se produce la relajación ventricular. Bueno, con respecto al diámetro, el diámetro va variando de acuerdo al tipo de los diferentes vasos sanguíneos. Por ejemplo, las arterias y las venas poseen un mayor diámetro, mientras que las arteriolas, los capilares, son los que poseen un menor diámetro, ¿sí? En cuanto a la velocidad es una medida de distancia sobre el tiempo. En este caso es la distancia en la que avanza la sangre, en la que va avanzando la sangre, en función del tiempo. Bueno, acá como yo les decía, con respecto al diámetro de los capilares, que va a ir variando de acuerdo a los distintos tipos de vasos sanguíneos, si son la aorta, que es una de las arterias de mayor diámetro, después de ahí van disminuyendo, después tenemos las venas, los de menores diámetros son las arteriolas, las vénulas y los capilares, menores de todos. Y en relación con el diámetro de los vasos sanguíneos, tenemos en cuenta el área de sección transversal, ¿sí? Tenemos, como les decía, a pesar de que la aorta es el vaso más grande del organismo, la cantidad que hay, cientos y millones de capilares en conjunto, ¿no?, que hay en todo el organismo, la sumatoria de todos estos capilares, superan enormemente el área de sección transversal de la aorta, ¿sí? Por lo tanto, podemos definir esta área de sección transversal como la sumatoria del conjunto de diámetros de los vasos distribuidos en el cuerpo. Bueno, acá tenemos un gráfico donde relacionamos, donde podemos observar cómo se relacionan estos factores, cómo se relaciona, o sea, entre los diferentes vasos sanguíneos, ya sea arterias, o la aorta, las arterias que van disminuyendo, otras que van disminuyendo de diámetro, arteriolas, capilares, vénulas y venas, cómo van variando a lo largo de del diámetro de todos estos capilares, la presión, la velocidad y el área, que se mide en centímetros cuadrados, ¿sí? Bueno, en este gráfico, con respecto a la presión, fíjense acá abajo, podemos observar cómo la presión va disminuyendo gradualmente a medida
que la aorta, ¿ven? A medida que la aorta se va ramificando y hasta llegar a la formación de arteriolas y capilares, o sea, a medida que va disminuyendo el diámetro o el área de sección transversal, la presión va disminuyendo. Las venas, si podemos así observar, las venas en general poseen nula o muy baja presión arterial. En las distintas partes del sistema circulatorio arterial, la presión va disminuyendo gradualmente, ¿sí? A medida que el radio de los vasos entonces van disminuyendo. De acá es que podemos decir entonces que a mayor radio la presión va a ser mayor, ¿sí? O sea que estos dos, a mayor radio y mayor presión, son dos magnitudes que van a ser directamente proporcionales. Con respecto a la velocidad o al área de sección transversal, y vamos a comparar, por ejemplo, el área y la velocidad, tenemos que en el sistema circulatorio arterial, a medida que nos vamos alejando del corazón, los vasos arteriales se ramifican, ¿sí? Y dijimos que al ramificarse van disminuyendo su diámetro, ¿sí? Disminuyen su diámetro, pero como son tantos la cantidad de capilares, la sumatoria de las áreas transversales aumenta, ¿sí? Acá podemos observar en este gráfico que en la zona de los capilares, fíjense que el área de la sección transversal aumenta, ¿sí? Y al aumentar el área de esta sección transversal, fíjense en este gráfico de abajo, la velocidad disminuye. O sea que en este caso, a diferencia de la relación anterior que teníamos con respecto a la presión, en este caso, el área de la sección transversal o el diámetro de los capilares, comparándola con la velocidad, es inversamente proporcional. O sea, que a medida que aumenta el área de la sección transversal, la velocidad del flujo va disminuyendo. Bueno, acá ha quedado también este gráfico que vemos acá en más amplio, entonces, que veíamos en el gráfico anterior, ¿sí? Bien. Acá en este otro, que vemos cómo son las presiones en las distintas partes del sistema circulatorio. Fíjense las máximas presiones, se da por ejemplo en el ventrículo izquierdo, en la aorta, en la zona de las arterias, a medida como vimos que van disminuyendo el diámetro de los capilares, la presión va disminuyendo. En las venas la presión es mínima, ¿sí? Y vemos entonces cómo se van distribuyendo las distintas, o cómo es la presión en las distintas partes del sistema circulatorio. Bueno, acá tenemos lo que sería lo que llamamos caudal o flujo, ¿sí? El caudal o flujo, que es el volumen de sangre que circula en un tiempo dado, es el que pasa en un minuto por la aorta. De ahí que hablamos también de gasto cardíaco, que es el volumen minuto, ¿sí? El volumen minuto que pasa por la aorta y se mide en litros por minutos. De esa forma
se mide el caudal, acá tenemos graficada la ecuación, ¿sí? Es el volumen de sangre entonces que circula en un tiempo determinado, y a ese volumen minuto lo llamamos también gasto cardíaco. Se aumenta la frecuencia, también otra particularidad a tener en cuenta, va a aumentar también el gasto cardíaco, ¿sí? Acá tenemos, hay una pregunta, la pregunta 4, que les dice que es el gasto cardíaco, es este volumen minuto, entonces, que se mide en litros por segundo, y dice qué factores la pueden afectar. Bueno, justamente sería la frecuencia, ¿sí? Que aumentaría, que puede aumentar, o sea, si aumenta la frecuencia, aumenta el gasto cardíaco. Acá en esta nueva diapositiva, volvemos a tener lo que sería la parte del gasto cardíaco. Entonces, como una mejor definición, es el volumen de sangre expulsado en un minuto, recuerdan, es el volumen minuto, por el ventrículo izquierdo, y va a depender entonces, como les decía, de la frecuencia cardíaca. Esos ciclos que se van dando en la diástole, y en esos ciclos cardíacos que se dan en la diástole y en la sístole, ¿sí? Se va marcando por una cantidad de latidos, ¿sí? Que aproximadamente son de 60 a 80 latidos por minuto. Esa sería la frecuencia cardíaca. Entonces, decíamos que la podía modificar porque a medida que aumenta esta frecuencia cardíaca, va a aumentar este gasto cardíaco. También tenemos el volumen sistólico, que es el volumen de sangre que se expulsa en cada ciclo cardíaco. Bueno, hoy vimos en cuanto a la presión, que la presión entonces es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos, ¿sí? También va a depender del gasto cardíaco y de la resistencia sistémica vascular. Cuando hablamos de resistencia, es la resistencia es la dificultad que se opone al flujo de la sangre, ¿sí? A través del sistema circulatorio, ¿sí? Tenemos también después, bueno, la presión sanguínea, va a ser igual entonces al gasto cardíaco por esta resistencia vascular. Bueno, con respecto a cómo va a ser la presión en las arterias, es la fuerza o presión sanguínea, ¿sí? Originada en cada contracción ventricular, y entonces esa presión es transmitido por las paredes elásticas de las arterias, y eso se percibe como un pulso. Durante la fase de sístole ventricular, o sea, mediante la fase de contracción, la presión sanguínea aumenta. En el caso de los capilares, la presión de la sangre en las arterias va disminuyendo, ¿sí? Es disipada en gran medida cuando llega a los capilares. Recuerdan que el área total de los capilares ramificados es mucho mayor al área del vaso que los origina, por ejemplo, partiendo desde la aorta, ¿sí? Y veíamos que en la sección de los capilares, vimos hoy en un gráfico cómo va disminuyendo la presión en la parte de los capilares.
Bueno, cuando la sangre, en cuanto a la presión que ocurre en las venas, cuando la sangre abandona los capilares, ingresa a las venas, la presión en las venas es muy pequeña, ¿sí? La contracción del músculo de las estructuras venosas permite que la sangre venosa retorne en la dirección adecuada hacia el corazón. Bueno, velocidad hoy estuvimos viendo, que es el tiempo que tarda una partícula en recorrer una cierta distancia. Esto también en esta diapositiva en parte lo estuvimos viendo en un gráfico que vimos anteriormente, que le mostraba cómo se relacionaba la velocidad. Bueno, en este caso cuando el área de sección transversal de todos los vasos aumenta, como veíamos en el caso de los capilares, ahí vemos que la velocidad disminuye, así como veíamos anteriormente que la presión también disminuye, en este caso la velocidad disminuye, y cuando el área de sección transversal de todos los vasos disminuye, ¿sí? La velocidad aumenta. Bueno, la relación o la interrelación que vemos entre la presión, el flujo y la resistencia, ¿sí? Acá tenemos, bueno, el flujo sanguíneo que va a atravesar entonces un vaso sanguíneo. Va a estar determinado por dos factores. Este caudal, como tenemos en esta formulita, va a estar determinada por la diferencia de presión de sangre, ¿sí? La diferencia de presión que se da entre los dos extremos de un vaso sanguíneo. Tenemos una presión, un gradiente de presión, donde podemos ver una presión 1 al inicio y una presión 2 al finalizar. Esta presión es la fuerza que empuja la sangre a través del vaso y acá se ejerce o se produce una diferencia de presión entre la presión 1 y 2. Y también va a estar determinado por la resistencia vascular, ¿sí? A esa dificultad que se opone al flujo de la sangre, ¿sí? Bueno, es lo que dice acá, resistencia vascular es la fuerza que se opone al flujo sanguíneo. Bueno, de acuerdo a esta fórmula, que sería entonces el caudal es igual a la diferencia de presiones sobre la resistencia, lo que podemos observar y afirmar es que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presiones o a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Sí? Bueno, acá nuevamente, de acuerdo a esta formulita, el caudal, que está dado por la diferencia de presiones sobre la resistencia, podemos determinar lo que sería entonces UR, ¿sí? UR es la unidad de resistencia que se va a medir en milímetros de mercurios para la presión y en mililitros por segundo al caudal, ¿sí? Y la unidad de resistencia periférica hace referencia a la resistencia que ofrece el sistema vascular, excluyendo, en este caso, la circulación pulmonar, ¿sí? O sea, sacando lo que sería la circulación menor, ¿sí? La resistencia periférica va a ser la resistencia que ofrece el sistema vascular al flujo sanguíneo. En este caso, si mantenemos
La presión constante, vamos a ver, mirando y de acuerdo a esta fórmula, teniendo en cuenta la presión constante, si la resistencia aumenta, el flujo o caudal disminuye. En cambio, si la resistencia disminuye, ¿sí? Vamos a tener que el caudal aumenta. Esto es lo que podemos observar a través de esta formulita. Bueno, hay una ley, de acuerdo a la ley de Poiseuille. Esta ley tiene en cuenta cuáles son los efectos que ejerce la presión, que tiene en cuenta la dimensión del tubo y la viscosidad, todos estos efectos que van a ejercer sobre el flujo sanguíneo. Bueno, teniendo en cuenta la fórmula anterior del caudal, que va a ser igual a la diferencia de presiones sobre la resistencia, tenemos también una forma de reescribir que, acá en el numerador tenemos la diferencia de presión y la resistencia va a estar determinada o va a tener en cuenta a la longitud, va a depender entonces de la longitud del tubo, de la viscosidad y el radio del tubo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esta parte, lo reemplazamos en la fórmula, ¿sí? Según esta ley de Poiseuille, reemplazamos donde estaría la parte de esta resistencia, lo reemplazamos por todas estas variables, entonces nos va a quedar que el caudal, de acuerdo a la ley de Poiseuille, el caudal es igual a la diferencia de presión por pi sobre 8, que es una constante de proporcionalidad, por el radio a la cuarta, por la longitud y la viscosidad. Bueno, en definitiva, teniendo en cuenta esta fórmula, tenemos que la resistencia va a ser mayor a medida que aumente la longitud del tubo y la viscosidad, ¿sí? Bueno, con respecto al radio del tubo, vamos a tener la parte de lo que, de acuerdo a cómo va a ser ese radio, podemos hablar de vasodilatación y de vasoconstricción. Hablamos de vasodilatación cuando se produce el aumento del radio del vaso sanguíneo. Al aumentar el radio del vaso sanguíneo, la resistencia disminuye. ¿Ven? De acuerdo a la fórmula anterior también. Fíjense que son, al aumentar, se aumenta la longitud del vaso sanguíneo. La resistencia disminuye. Y hablamos de vasoconstricción cuando cuando los capilares se produce una disminución del radio, y al disminuir en la vasoconstricción, la resistencia aumenta. Bueno, teníamos acá, que es en base a otra de las preguntas que les hace en la guía, con respecto a qué es el flujo laminar, ¿sí? El flujo laminar es el movimiento de un fluido cuando este flujo o este movimiento es ordenado, es estratificado, es cuando el fluido se va moviendo en forma de láminas paralelas sin entremezclarse, ¿sí?
Normalmente el flujo sanguíneo entonces es laminar, ¿sí? En forma de capas. Los componentes sanguíneos entonces van viajando en forma de capas. El plasma, que es la parte líquida de la sangre, se ubica más junto al endotelio, mientras que las células y las plaquetas van viajando en el centro del vaso de estos capilares. Entonces, tenemos este flujo laminar. Este flujo laminar puede ser modificado. Por ejemplo, cuando se produce entonces un flujo turbulento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un flujo turbulento? Cuando la sangre gira en distintos sentidos, ¿sí? Cuando se producen corrientes, torbellinos, ¿sí? Y esto se debe a que, por ejemplo, la velocidad es demasiado grande, o cuando se produce la obstrucción de un vaso, del vaso, o por ejemplo, este flujo hace un giro brusco, o cuando está pasando por una superficie rugosa. O sea que entonces ese flujo laminar, que es el flujo normal, se lo puede ver afectado y producirse entonces un flujo turbulento. En cuanto a la tensión y a la elasticidad, todos los vasos sanguíneos son elásticos, y el diámetro de los capilares va a depender de la presión y de la tensión, ¿sí? O sea, la presión es la fuerza que se ejerce entonces en una determinada área, y de la tensión, que es la fuerza en una longitud. O sea que la tensión va a estar determinado de acuerdo según la ley de Laplace, va a ser igual a la presión por el radio, ¿sí? Acá vemos que a mayor presión va a haber también entonces, de acuerdo a esta ley, la presión va a ser mayor, ¿sí? Y también con el tema del radio. Entonces, de acuerdo a esta ley, tenemos que los vasos de pequeño calibre, de pequeño radio, van a necesitar menos tensión que los vasos de mayor radio, ¿sí? Por ejemplo, para soportar igual presión y a un radio, y teniendo en cuenta un radio constante. O sea que la presión en la aorta, que es ¿cómo se llama? El vaso, digamos, de mayor radio, es el que va a tener mayor presión comparándola con los capilares que tienen menor radio, ¿sí? O sea que, por ejemplo, va a necesitar mayor cantidad de tensión que los capilares, ¿sí? Para poder soportar la presión y poder mantener el radio, ¿sí? Por eso la aorta tiene una pared bastante gruesa, ¿sí? Para poder soportar esta tensión y esta presión. Tiene una pared bastante gruesa, que está formada por 2 capas elásticas, 2 capas musculares, mientras que los capilares tienen simplemente una capa de células endoteliales, ¿sí? Es una capita mucho más fina. Bueno, después con respecto a este tema, en cuanto a la distensibilidad vascular, se dice que todos los vasos sanguíneos son distensibles. La distensibilidad vascular
es la capacidad que tienen los vasos sanguíneos para distenderse y contraerse apropiadamente en respuesta a los cambios de volumen y presión, ¿sí? Esta distensibilidad se refiere a la elasticidad vascular, ¿sí?, que tienen entonces los vasos sanguíneos. Esta es la elasticidad vascular que permite el paso de la sangre, ¿sí?, cuando, por ejemplo, aumenta la presión arterial. La distensibilidad viene definida por esta fórmula, que va a ser el aumento de volumen sobre el aumento de presión por el volumen inicial, ¿sí? Bueno, acá en este caso las arterias son menos distensibles que las venas, o sea, las venas son mucho más elásticas comparadas también con las arterias. Bueno, de acuerdo a esta ley de Hooke, si tenemos en cuenta también a esta ley de Hooke, dice que todo cuerpo elástico reacciona contra la fuerza deformadora para recuperar su fórmula, su forma original, ¿sí? Si acá tenemos el esquema así de un resorte y aplicamos una fuerza estirándola, vemos que este cuerpo, ¿sí?, va a reaccionar contra esta fuerza para poder recuperar su forma original. O sea, es la elasticidad, ¿sí?, que va a tener entonces, en este caso, los capilares de los que estábamos hablando. Esta deformación es proporcional a la fuerza que se produce, ¿no? Siempre y cuando esa deformación no supere determinados límites. Acá esto se debe, en base a una planta tóxica, como es el caso del duraznillo blanco. Hay animales, sobre todo que se da en el caso de los bovinos, que al pastar y al comer esta planta, que es el duraznillo blanco, es una planta tóxica, les provoca al animal lo que recibe el nombre o lo que se conoce como enteque seco, porque lo que produce esta planta tóxica es que se calcifique, por ejemplo, la aorta y otras partes también del organismo. Entonces, pero principalmente al calcificarse la aorta, esta se va a endurecer y entonces al endurecerse pierde la elasticidad. Acá tenemos, bueno, como yo les decía, con respecto a este enteque seco, que también está en relación con la pregunta 12 que tienen en la guía, que, bueno, en relación a lo que estábamos viendo con respecto a la ley de Hooke, esta planta, este duraznillo blanco, tiene un principio que es tóxico, que es el calcitriol, que va a estimular la absorción de calcio y de fósforo en el intestino, y sobre todo esta absorción aumentada de calcio va a provocar entonces calcificación y arteriosclerosis, o sea, como engrosamiento de las arterias, ¿sí? Y en otras partes, ¿sí? Como por ejemplo en parte en zonas del corazón, en los grandes vasos sanguíneos, en pulmones, en riñones, etc. Y bueno, y sobre todo con lo que tiene que ver, que les hace la pregunta, con respecto a la arteria aorta, se calcifica la aorta y de esta forma pierde elasticidad. Bien, acá
Vamos a ver entonces ahora la parte de los potenciales eléctricos que tiene el corazón, ¿sí? Hemos visto entonces que el corazón actúa como una bomba, ¿sí? Pulsátil e impelente, que habíamos dicho, y esa forma de contraerse y relajarse que tiene el corazón, bueno, las células musculares cardíacas se contraen porque se genera un potencial de acción eléctrico. Este potencial de acción se va a originar en unas células que reciben el nombre de células marcapasos, ¿sí? Son unas células especializadas y es lo que va a ir ocasionando estas contracciones y relajaciones, o sea, lo que van produciendo los latidos del corazón, ¿sí? De esta forma, entonces, el corazón bombea la sangre a través de los vasos sanguíneos por todo este sistema que veníamos diciendo de contracción y relajación. Bueno, estos potenciales eléctricos vamos a tener los potenciales que se da en un estado de reposo, o sea, antes de que se inicie el potencial de acción eléctrico, y el potencial cuando se genera el potencial de acción. Bueno, en el reposo, en un potencial de acción en reposo, es cuando la célula está en equilibrio y vamos a tener que en el interior de la célula va a estar cargado negativamente y positivamente en el lado exterior de la célula. Cuando se produce ese potencial de acción eléctrico, va a cambiar esta polaridad o esta redistribución y va a ser positivo en el interior de la célula y negativo afuera. Ahora vamos a ver otra diapositiva para entender otra vez esta parte de potenciales que se dan en el reposo y en el potencial de acción. O sea, el potencial de reposo es el potencial de eléctrico que se da en la célula o en la membrana celular cuando está en equilibrio, o sea, cuando la célula todavía no fue excitada eléctricamente, ¿sí? Como les decía, es negativo en el interior y positivo por fuera. Ahora, cuando se produce ese potencial de acción, lo que se genera es que va a haber todo un movimiento de iones a través de la membrana y esto se conoce como una despolarización de la membrana, ¿sí? Entonces, interiormente, este potencial va a quedar positivo en el interior y negativo en el exterior, ¿sí? Cuando se vuelve, luego de este potencial de acción, se vuelve al estado de equilibrio, vamos a hablar de repolarización. Y nuevamente vuelve a comenzar un nuevo potencial de acción. Bueno, entonces, como les decía, de este lado, de mi lado acá derecho, sería el lado interior. De un lado y al otro de la membrana celular hay toda una distribución asimétrico de iones, donde vemos que en el interior prevalece y mayor concentración de iones potasio, en cambio en el exterior de la membrana celular hay mayor concentración de iones sodios. Después, en el caso de la parte intracelular, aparte de que hay mayor concentración de iones potasio, también hay muchos aniones orgánicos, ¿sí? Como proteinatos, fosfatos, y esto es lo que le da este carácter negativo del lado intracelular, sobre todo en el lado de reposo, ¿sí? En cambio, cuando se produce el potencial de acción, se produce la apertura de los canales de sodio y potasio, y entonces ahí hay una
redistribución, ¿sí? De iones, hay todo un movimiento de iones a través de la membrana, que es lo que llamábamos con el nombre de despolarización. Acá lo vemos en un gráfico, ¿sí? Que partimos entonces del potencial de reposo, cuando se genera el potencial de acción, que es cuando se abren entonces los canales de sodio y potasio, que eso a su vez está regulado por la bomba de sodio y potasio, se produce toda una despolarización y luego de producido este potencial de acción, la célula tiende nuevamente a llegar a su potencial de equilibrio y eso se conoce con el nombre de repolarización. Bueno, cada uno de estos latidos se van a iniciar mediante entonces un potencial de acción, ¿sí? Entonces, cada latido se inicia por un potencial de acción que es generado espontáneamente en las células marcapasos del nódulo sinoauricular. Entonces, esos potenciales de acción se van generando a lo largo de células marcapasos. Acá tenemos un esquema del corazón y podemos ver que todos esos potenciales se van generando en células marcapasos, como por ejemplo, tenemos el principal, que es el nódulo sinoauricular, que lo estamos viendo acá del lado de la aurícula, ubicado acá donde está la aurícula derecha. Después tenemos otro sector marcapaso, que es el que está representado por el nódulo aurículo-ventricular. Este nódulo aurículo-ventricular se va a distribuir a todo a lo largo de las ramas de las de His, que se bifurcan y luego se siguen ramificando en lo que serían las fibras de Purkinje. Entonces, volviendo acá a lo anterior, tenemos entonces que cada latido se va a iniciar por un potencial de acción que se van entonces a generar espontáneamente en las células del nódulo sinoauricular. Este potencial de acción se va a propagar de célula en célula a través de las aurículas y esto va a provocar la contracción, ¿sí?, de estas aurículas, y este potencial de acción sigue de célula en célula a través del siguiente nódulo, que es el nódulo aurículo-ventricular, y de aquí va a continuar a través de las de His, ¿sí? Luego vamos a través del ese haz de His que teníamos, se va a bifurcar en ramas, ¿ven? En todas estas ramas, tanto derechas como izquierda, y a su vez van a llegar a las células de Purkinje, y acá vamos a tener que todo este potencial de acción que se va generando es un potencial de acción donde va a tener una conducción rápida y va a coincidir este potencial de acción con que va a llegar hacia los ventrículos y allí se van a contraer los ventrículos. Entonces, estamos viendo que esta contracción cardíaca tiene dos fases. Por un lado, es cuando se contraen, como vimos, las aurículas, tanto derecha e izquierda. Esta contracción de las aurículas, entonces, que se inicia el potencial de acción, como veíamos a través del nódulo sinoauricular. Las aurículas se contraen y esto va a ayudar a que se llenen de sangre los ventrículos. Luego, la segunda fase, y rápida, que es mucho más rápida, tenemos que se contraen los ventrículos, tanto derecho
como el ventrículo izquierdo, ¿sí? Cuando se contraen, el ventrículo izquierdo va a expulsar la sangre a través de la aorta y el ventrículo derecho va a expulsar sangre a través de la arteria pulmonar. O sea que la contracción se inicia y se organiza entonces por una señal eléctrica que es lo que llamamos potencial de acción, ¿sí? Y que se va propagando de célula en célula por todo el corazón, como estuvimos viendo en las diapositivas anteriores. Bueno, acá veíamos nuevamente esta parte de entonces del corazón. Y para poder registrar toda esta actividad eléctrica del corazón, se puede llevar a cabo mediante un electrocardiograma, ¿sí? Es una prueba no invasiva, que no es dolorosa, que es para poder registrar, bueno, se utiliza entonces un aparato, ¿sí? Donde se puede registrar toda esta actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Se va a traducir en toda una representación gráfica que se va a registrar en un papel milimetrado, ¿sí? Acá dice, se trata de una representación gráfica de la contracción cardíaca, ¿sí? Donde se utilizan electrodos que se colocan en determinados puntos en el animal. A través de estos electrodos se van a captar, se va a amplificar y a registrar entonces sobre un papel milimetrado estas señales del latido del corazón, ¿sí? Entonces, tenemos que se registra en base a ondas, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Acá tenemos la gráfica o la representación de un electrocardiograma normal, ¿sí? Esto se va visualizando en ondas, ¿sí? Que se asocian entonces a la actividad cardíaca. Vamos a tener una onda P, que es cuando se produce la despolarización auricular. Después tenemos el complejo QRS, que es cuando se produce la despolarización ventricular. Y después tenemos la onda T, que es cuando se produce la repolarización ventricular. Bueno, en general la repolarización auricular, o sea, la repolarización auricular no produce una onda que se puede identificar por el electrocardiógrafo, ¿sí? Que es el aparato con el cual se realiza el electrocardiograma. Bueno, y esto, entonces, de esta forma se van representando, entonces, los latidos que se producen, que va generando, entonces, el corazón. Bueno, acá tenemos, entonces, como en una especie, si en un video, cómo se va generando, entonces, que se inicia el impulso a través del nódulo sinoauricular. Tenemos luego la activación auricular, la conducción del nodo aurículo-ventricular, ¿sí? Luego la activación ventricular, que está marcado por estas ondas QRS, y luego lo último que se produce la repolarización y vuelve a iniciar entonces estos latidos. Bueno, ¿qué ocurre cuando se produce una insuficiencia cardíaca?
Bueno, la insuficiencia cardíaca se produce cuando el corazón no funciona de manera adecuada, cuando no puede bombear adecuadamente la sangre. Entonces se produce en las venas acumulación de sangre y esta acumulación genera que la presión aumente y este aumento de presión hace que provocar un edema, que es cuando se produce salida de suero, ¿sí? Y entonces se acumula ese líquido formándose un edema. Acá tenemos, bueno, que incluso acá lo vemos, hace referencia a la pregunta 11, que les dice a qué se debe, por ejemplo, qué ocurre si hay una deficiencia del corazón derecho y qué pasa si hay una deficiencia del corazón izquierdo, ¿sí? Bueno, cuando esta insuficiencia cardíaca afecta al corazón izquierdo, hace que se produzca edema o que se acumule líquido en los pulmones o en la cavidad torácica. En cambio, si la insuficiencia cardíaca se produce en el lado derecho, o sea, en el corazón derecho, este edema o este líquido se va a acumular en la cavidad abdominal que recibe el nombre de ascitis. ¿Mm? Bueno, vamos a ver esta última diapositiva que tiene que ver también con la pregunta 13. Y luego de acá vamos a hacer un recreo de unos 10, 15 minutos, ¿sí? Y vamos a ver en esta diapositiva con respecto al metabolismo energético del corazón. Como vimos, el corazón es constantemente, es una bomba la que está impulsando sangre a todo el organismo, por lo tanto tiene una intensa actividad metabólica, tiene una actividad aeróbica, y por lo tanto necesita combustible, necesita fuentes de energía. Bueno, las fuentes de energía que el corazón o que las células cardíacas, que reciben el nombre de miocardiocitos, utilizan como combustible son la glucosa, los ácidos grasos, el lactato y los cuerpos cetónicos, que hoy vamos a ver también cómo se forman, cómo se originan estos cuerpos cetónicos. Bueno, acá que esto, vamos a cortar y vamos a hacer un recreo, a ver qué hora es. Tengo 10 menos 5, ¿sí? Vamos a hacer un recreo de unos 15, 20 minutos. Retomamos, si les parece bien, a las 10:15, ¿sí? Y continuamos entonces con la clase. Vamos a continuar entonces con la presentación. A ver, y vamos acá. Bien, nos habíamos quedado por acá con la parte del metabolismo energético del corazón, que decíamos que, bueno, que básicamente utilizan como fuentes de energía glucosa, ácidos grasos,
lactato, cuerpos cetónicos, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo se forman esos cuerpos cetónicos también. Bueno, ahora vamos a continuar viendo más que nada metabolismo referido a los lípidos, una parte, ¿sí? Sobre todo con respecto a las vías metabólicas relacionadas con los lípidos, la parte de catabolismo y también, bueno, de síntesis de cuerpos cetónicos. Después hay más temas relacionados con el metabolismo de lípidos que los van a ir viendo a lo largo de otros prácticos. Bueno, con respecto a los lípidos, nosotros sabemos que, por lo que ustedes estuvieron viendo en la cursada anterior, que los lípidos se caracterizan por ser hidrofóbicos, ¿sí? Entonces, no van libremente por el plasma sanguíneo, sino que son transportados por proteínas, ¿sí? Que en conjunto reciben el nombre de lipoproteínas, o sea, una lipoproteína va a ser toda una asociación, como su nombre los dice, de proteínas que reciben el nombre de apoproteínas, que se van a ubicar en el lado externo, ¿sí? O sea, el lado que está en contacto con el medio líquido, y en el lado interno de estas apoproteínas se van a encontrar o se van a ir transportando los distintos tipos de lípidos que por ser hidrofóbicos se van concentrando en el centro. Bueno, después también, si ustedes recuerdan, uno de los lípidos que constituyen o que forman parte del tejido adiposo, de la reserva energética lipídica, ¿qué nombre reciben? ¿Alguno recuerda cómo se llaman los lípidos que constituyen la reserva energética y que sobre todo están almacenados en el tejido adiposo? ¿Alguien recuerda cómo se llaman y cómo están formados, cómo estaban constituidos los triglicéridos? Vean, acá me dicen, bueno, son los triglicéridos, que esos son los lípidos que constituyen la reserva energética. ¿Y cómo están constituidos? ¿Están formados por un alcohol? Bien, glicerol, dice acá Cristina, muy bien, es un alcohol de 3 carbonos. Acá tenemos un esquema que estaría representado que está formado por un alcohol de 3 carbonos, y cada uno de esos carbonos tiene una función alcohol, y a cada uno de esos alcoholes se les une un ácido graso. Por lo tanto, cuando esos triglicéridos que se almacenan en el tejido adiposo, en células del tejido adiposo que reciben el nombre de adipocitos, esos triglicéridos se degradan, se hidrolizan y van a liberar, por un lado, como vemos acá, al glicerol, y por otro lado los ácidos grasos. Ahora, los ácidos grasos que son menores a 10 carbonos, al ser pequeños, al tener poca cantidad de carbonos, pueden circular libremente en sangre, pero los ácidos grasos de mayor cantidad de carbonos, mayores a 10 carbonos, también tienen su carácter, son hidrofóbicos. Por lo tanto, en sangre los ácidos grasos de cadena larga son transportados por una proteína que recibe el nombre de albúmina, ¿sí? Ven, como les dice acá, los ácidos grasos circulan unidos por la albúmina plasmática. Bueno, que esto hace referencia también a una de las preguntas que tienen acá en la guía, la 16. Bueno, la 16C, bueno, ahora vamos, con respecto a esta pregunta 16, vamos a ir viendo los distintos tipos de lipoproteínas. Bien,
Como decíamos, las lipoproteínas son las que van a transportar a los lípidos en las sangres. Dentro de estas lipoproteínas tenemos los kilomicrones, los llamados kilomicrones, las VLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad. A medida que va el tamaño de estas lipoproteínas, cuanto menos densas son de mayor tamaño, y a medida que va aumentando la densidad de las lipoproteínas, el tamaño va disminuyendo, ¿sí? Bueno, estas lipoproteínas VLDL, que reciben este nombre por su sigla, por su nombre en inglés, ¿sí? Son las lipoproteínas de muy baja densidad. Después tenemos las IDL, que son las lipoproteínas de densidad intermedia. Las LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad. Y las HDL, todas reciben estas siglas por sus nombres que provienen en inglés, ¿sí? Las HDL son las lipoproteínas de alta densidad. Bueno, los kilomicrones se originan en el intestino. Como yo les decía, ustedes más adelante van a ver las APOs referidas a digestión. Entonces, con respecto a la digestión de lípidos, bueno, primero esos lípidos que ingresan con el alimento, tienen que digerirse. La digestión básicamente se va a completar y se realiza mayormente a nivel del intestino delgado. Una vez que se degradan todas esas partículas, tienen que ser absorbidos. Cuando la parte de lípidos se absorben y salen después, primero van a salir, ven acá, se absorben ácidos grasos, monoglicéridos, etc. En el interior de la célula del intestino, que es el enterocito, se van a volver como a resintetizar esos lípidos y van a formar estas lipoproteínas, que son los kilomicrones. Luego estos kilomicrones, cuando salen del enterocito, primero salen a través de un vaso linfático y después de ahí, después de la linfa, van a ser volcados a la circulación general. Básicamente, estos kilomicrones transportan lípidos de origen exógeno. Acá hace referencia a estos que son de origen exógeno, a que son los lípidos que provienen de la dieta. Y mayoritariamente estos lípidos que forman parte de los kilomicrones son triglicéridos, ¿sí? También tienen colesterol, fosfolípidos, ésteres de colesterol, pero el lípido mayoritario que van a transportar los kilomicrones, que se sintetizan en el intestino, son triglicéridos. Y ya decimos entonces que los kilomicrones transportan lípidos de origen exógeno, ¿sí? Porque el resto de las lipoproteínas, como veíamos las VLDL, IDL, LDL, HDL, van a quedar restringidas para transportar los lípidos de origen endógeno, ¿sí? O sea, los que provienen del interior del organismo, ya no de los alimentos. Bueno, acá tenemos entonces en este gráfico que les muestra en los distintos tipos de lipoproteínas como las VLDL, IDL, LDL y HDL, donde las VLDL ya se sintetizan en el hígado, y a medida que estas VLDL se van metabolizando o se van degradando, nos van dando lipoproteínas de densidad intermedia como las IDL, y a su vez que las IDL se van metabolizando, obtenemos las LDL.
Después, aparte, tenemos las HDL, que pueden surgir también de kilomicrones remanentes, como también del hígado. O sea, las HDL se pueden sintetizar tanto en el hígado como en el intestino. Bueno, fíjense, las VLDL, esto que está en amarillo, corresponde al porcentaje de triglicéridos. En azul les está indicando los fosfolípidos presentes. En verde, las proteínas. Dijimos que las lipoproteínas es un conjunto de proteínas asociadas con lípidos que reciben el nombre de apoproteínas. Hay distintos tipos de apoproteínas, cada una representa o forma parte de las determinadas lipoproteínas, ¿sí? Bueno, lo que tienen en violeta es el colesterol libre y lo que está en rojo es el colesterol esterificado. El colesterol esterificado es el colesterol que está unido a un ácido graso. Si el colesterol no está unido a nada, se le dice colesterol libre. Y si no, cuando se comienza a unir, ácidos grasos reciben el nombre de colesterol esterificado. Bueno, todas estas lipoproteínas, como yo hoy les decía, las VLDL, IDL, LDL y HDL, lo que van a transportar son lípidos endógenos, a diferencia de los kilomicrones que transportan los lípidos exógenos. Fíjense acá que las VLDL mayoritariamente transportan triglicéridos, así como los kilomicrones también mayoritariamente transportan triglicéridos, las VLDL lo mismo. La diferencia es que los kilomicrones transportan triglicéridos exógenos y las VLDL triglicéridos endógenos. Bueno, a medida que se van metabolizando, se van degradando, entonces fíjense que se van degradando los triglicéridos, van a actuar unas enzimas que es la lipoproteína lipasa, que es la que va a ir entonces degradando los triglicéridos para poder ser utilizados entonces por el resto también de los tejidos. El colesterol se va esterificando, por lo tanto fíjense que en las IDL aumenta el porcentaje de colesterol esterificado. A medida que las IDL se van degradando aún más, las partículas residuales que van quedando reciben el nombre de LDL, donde en las LDL mayoritariamente ya se han degradado prácticamente los triglicéridos y aumenta mucho el colesterol esterificado, ¿sí? Y después tenemos las HDL que transportan sobre todo mucho colesterol, proteínas, un porcentaje de colesterol libre, colesterol esterificado, triglicéridos, etcétera. Ahora vamos a ir viendo. Acá les puse un gráfico que les resume un poco la función de cada una de las lipoproteínas. Acá tenemos a los kilomicrones, como vimos se originan en el intestino. La función principal es la de transportar los triglicéridos